Muy bien, hermanos queridos. Estamos muy contentos de reunirnos, como les decía. Es un privilegio y una bendición abrir la palabra del Señor. Realmente nosotros debemos estar muy agradecidos porque el Señor nos permite escuchar su palabra. A pesar de que no podamos estar reunidos presencialmente, por otro lado el Señor nos da la bendición de reunirnos quizás con personas de otros lugares con los cuales sería imposible reunirnos si no fuera por la tecnología. Así que oramos al Señor que nos ayude a seguir reuniéndonos. Y aunque nosotros anhelamos y estamos pidiendo al Señor que nos permita reunirnos presencialmente pronto, tampoco queremos dejar de reunirnos con nuestros hermanos de otros lugares. Así que el Señor nos ha de dar la sabiduría. Quiero comenzar con con las siguientes preguntas. La primera es, permítame, voy a sentar mejor, muy bien ahí. ¿Cómo nos presentamos ante el mundo con el mensaje del Evangelio? eh, Siempre me quedó el latente en la mente hace algunos domingos atrás, cuando aprendimos acerca de que debemos ser sal y que debemos ser luz. Pero la pregunta es, ¿estamos salando al mundo? ¿Estamos iluminando al mundo? Como les digo y les vuelvo a repetir, mis amados hermanos y hermanas, lo peor que les puede pasar a un creyente es pasar desapercibido. Lo peor que le pueda pasar a la iglesia hoy es que no se note nuestra presencia y que no se escuche nuestra voz. La otra pregunta es, ¿qué mensaje estamos comunicando con nuestra vida? Con nuestra forma de vivir. ¿Qué mensaje estamos comunicando? La semana anterior tuvimos la bendición de abrir el libro de los Hechos y aprender acerca de cómo la iglesia estaba enfrentando un problema por causa del crecimiento. Y vemos que siempre que la iglesia está avanzando, que la palabra de Dios se está predicando y que la iglesia está creciendo, van a surgir problemas. Pero también los problemas muchas veces son señales de que Dios está haciendo una obra. Lo peor que pueda pasar es que Dios no esté haciendo nada. Por eso debemos orar a Dios que Él sea el que haga la obra cada vez que nosotros predicamos la palabra. Ahora, hoy vamos a ver a uno de esos diáconos. El libro de los Hechos nos habla acerca de uno de los diáconos que fue usado poderosamente por Dios con el testimonio de su sabiduría y de una entrega total al Señor. Este mensaje va a todos. Nosotros tenemos la bendición, tanto en Ambato como en Molalillo, de tener hermanos que han aceptado la responsabilidad de servir como diáconos, y son hermanos que la verdad creo que todos pueden dar testimonio que son de mucha bendición, que son hermanos que están ahí siempre listos a colaborar, a servir, y disponen de incluso sus recursos, lo que Dios les ha dado para poder servir y ayudar a la congregación. Así que este mensaje va para ellos también, pero no solamente para ellos, sino que va para todos los creyentes, porque todos los creyentes, todos los hijos de Dios, somos llamados a mostrar a Cristo en el mundo. Para eso les invito a que abramos la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 8 al 15. Ahí busquen su Biblia, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 8 al 15. Búsquelo, por favor, ahí. Cuando lo tenga, puede pulgar arriba y eso significa amén. ¿Ok? Bien, mi hermano Cristian Chimborazo, conocido como el hermano Edward, ya me dijo pulgar arriba. Rapidito encontró a mi hermano. Ok, muy bien. Entonces, Gabriela también encontró ya, dice, muy bien, aquí mi esposita y las niñas también, la Steffi y Lozada también, la familia Solís también encontraron, muy bien, y algunos más que no alcancé a ver los pulgares, muy bien, Brian también, ok, muy bien, hermano Juanito, muy bien, creo que ya todos encontramos, aunque no alcancé a ver su pulgar arriba. Acuérdense que pulgar arriba significa amén. Ahí sí estamos un poquito más en contacto para saber que usted está ahí. No se olvide de activar su cámara, porque eso permite poder verle y tener un contacto más personal. Y también es una señal de que usted, si puede activar su cámara, es porque realmente se preparó para estar ahí. Aunque a veces hay algunas dificultades, también entendemos. Así que eso queda en cuestión de cada uno. Pero por favor, haga lo posible. Entonces vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 8 al 15. Aquí vamos a llegar a este texto donde nos habla del testimonio de Esteban, uno de los 7 diáconos elegidos ahí en la iglesia de Jerusalén. Y dice así la palabra, por favor, lea conmigo. Y dice así:
Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bendito sea el nombre del Señor. Como ustedes saben, estamos retomando lo que el año pasado comenzamos acerca del estudio del libro de los Hechos. Cuando en octubre tuvimos la posibilidad de volver a congregarnos presencialmente, hicimos un alto para estudiar específicamente sobre la adoración, para que no nos quedara una imagen incorrecta de la adoración, porque a través de los medios digitales no se logra entender bien que la adoración tiene que ver con un acto espiritual, tiene que ver con la comunión de los creyentes, más que el hecho de ver un video por YouTube. Entonces, el libro de los Hechos es algo maravilloso porque nos cuenta cómo era la vida de los primeros creyentes, de los primeros cristianos. Nos muestra cómo Dios de a poquito, comenzando desde los judíos, comenzó a llevar el evangelio a los gentiles, cumpliendo así la promesa a Abraham, que serían benditas en él todas las familias y las naciones de la tierra. También es maravilloso leer el libro de los Hechos porque nos presenta a hombres y mujeres con debilidades, con deficiencias, igual que nosotros, pero que confiaron plenamente en el Señor y se entregaron a Él, y Dios les usó poderosamente. Si podemos nosotros ver algo característico en el libro de los Hechos, es que donde era predicada la palabra obraba con poder, y la gente dejaba la idolatría, dejaba sus pecados, dejaba su forma alejada de vivir a Dios y se entregaban a Dios totalmente. Es cierto que hay ejemplos de falsos creyentes en el libro de los Hechos. Es cierto que también hay el testimonio incorrecto de creyentes que procedieron mal, pero es que justamente la iglesia es así. La iglesia es un campo donde tanto hay trigo como hay cizaña, pero también ese trigo que son los verdaderos creyentes, estamos en un proceso de santificación. De modo que mientras estemos en esta tierra, la iglesia no será totalmente pura, no será totalmente santa, no será totalmente perfecta, pero a pesar de eso hay que amar a la iglesia porque es la esposa de Cristo. Y aquí tenemos el ejemplo de un joven llamado Esteban. Bueno, un hombre, no sabemos si era joven o no. Yo siempre tengo la tendencia de pensar de Esteban que era un joven. Bueno, no sabemos exactamente qué edad tenía. Pero este hombre, este texto que acabamos de ver es el testimonio de Esteban. Ahora, este testimonio de Esteban se extiende hasta el próximo capítulo, hasta el capítulo 7. Pero en esta primera parte se ve el testimonio de cómo Dios obraba. Primeramente, hermanos, tenemos ahí una descripción de Esteban y su ministerio. Lo primero que la palabra de Dios nos hace es describirnos a Esteban y lo que él hacía, de qué manera él servía. Capítulo 6, versículo 8, dice lo siguiente: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora, este Esteban del cual se habla aquí, como ya lo he dicho, es uno de los 7 diáconos. Y algo que caracterizaba a esos 7 diáconos es que los apóstoles dijeron que debían ser hombres
llenos de sabiduría. Hombres que conocían a Dios, hombres que amaban a Dios y estaban empapados de las verdades de la Escritura, empapados de la palabra de Dios. Ahora, algo interesante que me llama la atención es que se dice en primer lugar que era lleno de gracia y de poder. Lleno de gracia, es decir, la gracia del Señor estaba con él. La gracia del Señor se manifiesta o la comenzamos a disfrutar en el momento de la conversión, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y que por nada en nosotros somos aceptados, sino porque Él decidió amarnos y perdonarnos por su gracia. Pero también la gracia se manifiesta en la vida del creyente, en que Dios extiende su favor. Es por eso que la bendición acompaña a aquellos que temen a Dios. Muchas veces no sabemos distinguir la gracia de Dios en nuestra vida, porque a veces esperamos recibir de Dios cosas que a lo mejor no son las que Dios quiere darnos. Es por eso que en una parte de la Escritura el apóstol Pablo dice que debemos perseverar en la oración, pero velando en ella con acción de gracias, porque muchas veces Dios responde, pero si nosotros no estamos atentos, no vamos a darnos cuenta y no vamos a valorar lo que Dios está haciendo. Dios nos colma de bendiciones. La gracia abunda en los creyentes, pero también dice que de una manera especial la gracia estaba sobre Esteban y el poder de Dios. Es interesante porque aquí se nos dice lo que caracterizaba a Esteban, lo que se veía de él. Cuando se menciona a Esteban, se dice de él que era evidente la gracia de Dios y el poder de Dios. Esto es muy importante. Cuando la palabra de Dios nos describe a alguien, nos muestra lo que de él se da a conocer, lo que de esa persona resalta. La pregunta es, ¿qué resalta en nuestra vida? Hermanos queridos, nosotros acordémonos, detengámonos un momento aquí para aplicar a nuestra vida. Así como Esteban, nuestra vida también está dando un mensaje. Nuestra vida está mostrando si nosotros tenemos la gracia de Dios o no. El problema es que, hermanos, todo creyente tiene la gracia de Dios, pero muchas veces nosotros no mostramos esa gracia porque no estamos siendo agradecidos con Dios. Estamos quejándonos, estamos hablando de lo que no tenemos, de lo que nos hace falta, pero no nos damos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. El hecho de ser hijo de Dios, la gracia de Dios, obrando. A veces Dios también pone su mano de disciplina. A veces las cosas no nos salen bien o no está la bendición de Dios sobre nuestros proyectos porque hay algo que Dios quiere cambiar de nuestro corazón. A lo mejor estamos en pecado. Y estar en pecado no solamente significa estar en adulterio, en fornicación, cosas gravísimas, sino cuando hay amargura en nuestro corazón, cuando hay egoísmo en nuestro corazón, también estamos en pecado. Y no podemos esperar que Dios apruebe nuestros proyectos si no estamos honrándole a Él. Pero Esteban vivía de tal manera que la gracia de Dios estaba con él y el poder de Dios. Y aquí dice que el poder de Dios era usado poderosamente por Dios. Y también nos da una descripción de lo que él hacía. Dice, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es necesario entender que en esa época todavía el ministerio de los milagros se ejercía plenamente en razón de que eran una confirmación del mensaje que se estaba proclamando. El mensaje del Evangelio siempre iba acompañado de señales y de milagros. Ahora, nosotros no podemos obligar a Dios a actuar de la misma manera en todo tiempo. Sin embargo, tampoco podemos decir que en el día de hoy la palabra de Dios no va acompañada de milagros y de poder. No necesariamente las sanidades y la liberación de endemoniados son señales milagrosas. El hecho de que la palabra sea aceptada por personas que aborrecen a Dios, como somos todos los seres humanos, ya es un milagro. El hecho de que la palabra cambie los corazones y cambie no solo la vida de una persona, sino la familia de alguien, es una muestra poderosa de que la palabra es poderosa, el evangelio es poderoso. Entonces, aquí vemos algo interesante. Todo esto se dice acerca de un diácono.
Un diácono es un hermano que sirve. A pesar de que la función de los diáconos era el servicio, no, los diáconos no estaban limitados solo a eso, sino que aquí tenemos el ejemplo de Esteban y más adelante vamos a tener el ejemplo de Felipe, otro de los diáconos que se menciona en Hechos capítulo 6. Y tanto Felipe como Esteban eran diáconos oficiales de la iglesia, pero que fueron usados poderosamente por Dios también para la evangelización, para la proclamación de la palabra, y en el caso de Esteban, como un testimonio con su propia vida del amor que tenía por el Señor. No quiero adelantar mucho, pero podríamos decir que Esteban fue el primer mártir, el primero que murió por causa del evangelio. No vamos a decir más, porque si no, vamos a perder la expectativa de los próximos domingos. Pero algo tenemos que entender aquí. Vemos que eran hombres poderosos en la palabra, en la sabiduría, con la gracia de Dios. Y aquí, por favor, escucha atentamente. Este testimonio nos deja la Escritura, entre otras cosas, para decirnos la calidad de diáconos que la iglesia tenía en el tiempo del Nuevo Testamento. Yo quiero llamar la atención a toda la congregación aquí. Muchas veces nosotros nos motivamos cuando vemos a un hermano que tiene facilidad de palabra o que tiene conocimiento de la escritura, o incluso cuando le vemos que de alguna manera le está yendo bien, e inmediatamente pensamos que él pudiera servir en algo en la iglesia. Ciertamente que esas son buenas señales. Sin embargo, muchas veces nos apresuramos a considerar para el servicio personas que, aunque aparentan éxito, en la realidad no temen a Dios y no están dispuestos a entregarse completamente a Él. ¿Sabe qué? Quiero decirle, estimada iglesia, que tenemos que ser muy cuidadosos y muy cautelosos en qué varones son llamados para ocupar posiciones de responsabilidad en la iglesia. Tanto ocupar el oficio como diácono, como ser anciano gobernante o pastor, ministro de la palabra. Dice aquí que estos eran hombres diáconos que estaban a cargo de servir a las mesas y distribuir la comida, y esos hombres, primeramente Esteban, y como vamos a ver más adelante Felipe, pero también todos los que se mencionan ahí, eran hombres llenos de sabiduría. Esteban era un hombre que servía, pero era lleno del Espíritu y del poder de Dios. Por favor, desactiven sus micrófonos para que no haya interferencia. Entonces, mis amados hermanos, hacemos un llamado aquí, que también si Dios te ha llamado a servir, tienes que ser un hombre cuya característica sea que abunda la gracia, el poder, la consagración en ti. En segundo lugar, vemos en este texto la reacción de los judíos. ¿Cuál fue la reacción a este joven que se presentaba en el poder de Dios haciendo milagros y prodigios en el nombre de Jesús? Dice la palabra que los judíos, a pesar del testimonio de los milagros, se opusieron e intentaron detener la labor de este siervo de Dios. Aquí vemos el corazón corrupto del hombre. ¿Sabe qué? Muchas veces se piensa que la fe viene por reconocer las evidencias. Déjeme decirle que la fe es una obra de Dios, porque el corazón humano es tan perverso que aún teniendo las evidencias delante, se rehúsa a aceptar el testimonio de Dios. ¿Sabe qué, hermanos? Por un momento puedo decir que en el día de hoy muchos niegan la existencia de Dios o la veracidad de las escrituras, pero realmente no porque ellas no sean razonables, no porque no sean evidentes, es porque su perverso corazón se rehúsa a darle el lugar a Dios. Es porque en el fondo del corazón el hombre no quiere a Dios, le molesta la idea de Dios. Entonces vemos aquí el corazón corrupto de los judíos, que a pesar de ver los milagros y las señales, se opusieron al mensaje del evangelio. Aquí se mencionan primeramente
primeramente se menciona que ellos se levantaron para disputar con Esteban, para poder rebatirle lo que él decía. Aunque la palabra dice que Esteban hacía milagros, esos milagros eran el acompañamiento a la predicación del evangelio. De modo que ellos trataban de rebatir el mensaje que él proclamaba, rebatir que Cristo era el Mesías. Versículo 9 dice así: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Aquí es algo maravilloso. Primeramente se nos mencionan diversos tipos de judíos, o digamos, diversas procedencias. Se habla de los libertos. Los libertos eran judíos que habían sido esclavos romanos, esclavos de Roma, pero habían sido libertados, por eso era su nombre, los libertos. Ellos se reunían para adorar. También estaban los de Cirene. Estos eran judíos procedentes de Cirene, África del Norte, que se reunían en una sinagoga en Jerusalén. También dice que había un grupo que se llamaba los de Alejandría, que eran judíos que procedían de la ciudad de Alejandría, ubicada al norte de Egipto, más allá del Cairo, que llegó a ser la capital del Imperio Romano de Occidente. También se menciona los de Cilicia. ¿Quién eran los de Cilicia? Estos venían de la provincia de Cilicia, ubicada en Asia Menor. Y también se dice que habían judíos que provenían de Asia. Esto no tiene nada que ver con el continente asiático de hoy, sino que tiene que ver con el sector o la parte más allá de Israel, lo que hoy se conoce como Turquía. Se dice de todos ellos, escucha atentamente, que se opusieron a Esteban y disputaban con él tratando de rebatirle, pero ¿sabe lo que pasó? No pudieron resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Se dice aquí que era tan poderosa la palabra de Esteban que no podían resistirla. Hermanos queridos, dice que ellos buscaban razones para rebatir, para negar de que Cristo fuera el Mesías, pero era tan poderosa la palabra de Esteban que no podían resistirla. Aquí podemos considerar dos verdades importantes. Primeramente, los judíos que se opusieron a Esteban eran de diferentes lugares. Cada uno de los lugares representaba una cierta tradición en el judaísmo. Así como en el día de hoy también hay diferentes tipos de denominaciones cristianas o tradiciones cristianas, en el judaísmo también, de acuerdo al lugar donde vivían, se hacía la forma de adorar a Dios, etc. Y dice que estos judíos se unieron para ir en contra de él. ¿Sabe qué? Vemos una y otra vez que la reacción escéptica de los judíos fue siempre la misma. Dice la palabra que así también se unieron en contra del Mesías cuando le condenaron a muerte. Vamos a ver después patrones que se repiten constantemente en aquellos que quieren rechazar la verdad del Evangelio. En segundo lugar, vemos aquí la sabiduría de este diácono, de este humilde diácono. Se dice que no podían resistir la sabiduría y el poder, dice, y el espíritu con que hablaba él. La sabiduría de este diácono era tan poderosa que no pudieron rebatir su mensaje. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Esteban, siendo un humilde servidor, era un hombre muy preparado en el conocimiento de las Escrituras, que fue usado poderosamente por Dios para predicar el Evangelio. Hermano, yo creo que entendamos algo. Dios estableció un orden en el cual debe funcionar la iglesia, pero también Dios da libertad para que el creyente sirva como Dios le guía. Siempre, siempre en comunión y bajo la supervisión de las autoridades de la iglesia. Si bien la función dentro de la congregación de los diáconos no es expresamente que ellos se dediquen al ministerio de la palabra, tampoco dice que ellos no puedan hacerlo. Y también hay libertad para que el creyente, con la supervisión de las autoridades en la iglesia, pueda compartir la palabra donde quiera que vive y ser utilizado como un testimonio del Señor. Ahora,
hay algo importante, mire, se mencionan estos diferentes lugares. Se menciona lo de Cirene, perdón, a ver, sí, lo de Cirene, Alejandría, Cilicia, Asia, y todos estos lugares eran los lugares de donde procedían estos judíos que se oponían. Pero mire, escúcheme atención. Aunque los que se oponían al mensaje de Esteban venían de estos lugares, después, escúcheme, después el evangelio llegó a todos estos lugares. Se dice, uh, se dice la palabra que hubo líderes importantes de la iglesia que venían de Cirene, como se menciona a Lucio de Cirene, uno de los ancianos de la iglesia. También se dice que Marcos fue el primero en llegar con el evangelio a la ciudad de Alejandría, capital del Imperio Romano de Occidente. El evangelio también llegó a Cilicia y se estableció una iglesia allí. Y Asia llegó a ser el lugar de trabajo más intenso del apóstol Pablo, donde se establecieron iglesias conocidas como la iglesia de Éfeso y las demás iglesias a las cuales se hace referencia en la carta a las 7 iglesias al comienzo del libro de Apocalipsis. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que aunque los que se opusieron al mensaje del evangelio vinieron de esos lugares, finalmente no pudieron detener la palabra de Dios. Y la palabra de Dios llegó al mismo lugar de donde ellos venían. Qué maravilloso ver que cuando la palabra de Dios es predicada con amor, con poder, con conocimiento, con humildad y con el poder de Dios, nada puede detenerla. Como vamos a ver, ellos quisieron callar la voz de Esteban. En cierta manera pudieron callar a Esteban, quitándole la vida, pero la palabra de Dios no puede ser callada. El evangelio siguió y sigue expandiéndose en el día de hoy, y somos llamados a predicarla con poder, confiando en el poder del Señor. En segundo lugar, se dice que no pudiendo oponerse al mensaje de Esteban, buscaron entonces una manera de acusarle. Varias cosas se mencionan aquí. Primeramente, se dice que sobornaron a algunos para que lo calumniaran. Versículo 11 dice así: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Dice que ellos sobornaron para que hablaran, para que dijeran que Esteban estaba hablando contra Dios y contra la ley. También se dice que ellos agitaron al pueblo. Versículo 12 dice, y soliviataron al pueblo. Eso quiere decir que agitaron, que hicieron que el pueblo se levantase, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Dice que que estos judíos que se ponían, no pudiendo encontrar argumentos para oponerse, buscaron la fuerza, buscaron el soborno, la mentira, el engaño. Después dice que pusieron testigos falsos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 13 al 14 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Qué nos enseña esto? Mire, preste mucha atención. El mensaje que predicaba Esteban era tan claro, era tan razonable, era tan poderoso, que la única forma en que los incrédulos se pudieron oponer fue usando el engaño, la mentira. Ahí es donde se cumplen las palabras que el Señor anticipó a sus discípulos. Bienaventurados cuando os persigan, cuando os maltraten y cuando os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque así trataron vuestros padres a los verdaderos profetas. Y aquí hay una lección maravillosa. Hoy en el día es algo maravilloso en que los creyentes entendamos que es bueno servir al Señor. Y qué lindo que Dios ponga en el corazón de muchos
dedicarse de lleno a la predicación de la palabra, a servir a Dios. Pero servir a Dios significa que vas a ser aborrecido por el mundo. Significa que muchos van a hablar mal de ti mintiendo. Muchas veces, lamentablemente, dentro de la misma iglesia hay una costumbre muy perversa de hablar mal de aquellos que les han compartido la palabra. Creo que nosotros debemos entender de que debemos tener un aprecio y un valor muy grande por aquellos que nos compartieron la palabra. Y cuando vemos algún defecto, entender de que todos somos pecadores que estamos en un proceso de santificación. Y en lo que esté en nuestra parte, acudir a esa persona y hacerle ver el error, pero nunca aborrecer, ni tampoco hacer casos de muchas mentiras que se dicen. Acordémonos que aquellos que sirven públicamente son los que están más expuestos, no solo a que se les vean los errores, sino a que se les malinterprete y que se hable toda clase de mal contra ellos. Pero ese es el precio que hay que pagar si queremos seguir las pisadas de Cristo. Hasta el día de hoy, los judíos hablan de una manera grosera e irreverente hacia Cristo, aquellos que no creen que Él es el Mesías. Hasta el día de hoy, muchos se burlan de Él. Y antes de que Él fuera a la cruz, fue calumniado y acusado falsamente. El mismo destino corrió este joven, este diácono Esteban. Pero allá está el punto, en que somos llamados a agradar a Dios y no a los hombres. Nuestro gozo debe estar en eso, de que se hable mal de nosotros mintiendo. Pero qué tristeza es cuando se habla mal de nosotros diciendo la verdad. Que nuestra vida sea tan entregada a Dios que, al igual que Esteban, la única razón por la cual la gente pueda irse en contra de nosotros y de nuestro mensaje sea que tengan que recurrir a la mentira. Porque estamos viviendo una vida recta, porque estamos acompañados del poder del Señor en nosotros. Hermanos queridos, aquí termina el texto con algo sorprendente, versículos 15. Después de que le llevaron al concilio y estaban acusándole falsamente, dice, en versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Dice la palabra que ellos vieron en Jesús como el rostro de un ángel. Entonces, aquí es algo maravilloso. ¿De qué se trata? Esto quiere decir que su rostro irradiaba de alguna manera la gloria de Dios. Podría ser semejante a lo que experimentó Moisés cuando recibió la ley. Dice la palabra en Éxodo 34, versículo 29 al 30, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Lo interesante es que dice que la piel de él resplandecía después que hubo hablado con Dios. Entonces, en este pequeño detalle aprendemos 2 verdades sorprendentes y maravillosas. Se nos revela aquí que lo más probable es que esta gloria que irradiaba en el rostro de Esteban era a causa del fortalecimiento que Dios le estaba dando, pero por esa comunión íntima que tenía Esteban con el Señor. Esa es la razón por la cual quizás él experimentó la gracia y el poder de Dios de manera tan abundante. El secreto de ser tan poderoso es que estaba muy apegado al Dios Todopoderoso. Hay 2 maneras de hacer las cosas, aún de servir a Dios. Servimos a Dios con nuestra propia fuerza, con nuestra propia capacidad, o lo hacemos en el poder de Cristo. Para poder hacer las cosas en el poder de Cristo, tenemos que estar apegados a Cristo, dependiendo de Él, en plena comunión y dependencia de Él.
Muchos en el día de hoy quieren servir a Dios, pero no pasan tiempo con Dios para que les acompañe con su poder. Muchos en el día de hoy pretenden alcanzar al mundo, pretenden ganar a la gente que no conoce a Cristo usando métodos humanos, buscar ganarles a través de hacer cosas que les llamen la atención, pero no están confiando en el poder de Cristo. Solo lo que necesita el creyente es depender de Cristo y predicar la palabra de Dios. Tan sinceramente, tan sencillamente como eso. No se requieren otras cosas en las cuales debamos poner nuestra confianza. Servir al Señor es tan sencillo como presentarnos ante alguien y darle la palabra. Como yo siempre digo y decía a mis hermanos de Mulalillo, que cuando no estamos en condiciones de explicar la palabra, lo cual debemos hacer, pero cuando no estemos en condiciones, quizás porque nos falte conocimiento, tan sencillamente como leerla, ya puede ser usado poderosamente por Dios. Obviamente Dios quiere de nosotros que también seamos diligentes en el estudio para poder explicar la palabra y responder a la pregunta del etíope: ¿y quién me va a enseñar y cómo voy a entender si no hay quien me explique? De modo que aquí vemos que de alguna manera es un reflejo de esa comunión y dependencia. Pero en segundo lugar, vemos que esto nos demostró eh, que el rostro de Esteban estaba así, reflejando la paz y el fortalecimiento que el Señor le estaba dando en ese momento de la prueba. ¿Sabe? En ese momento que Esteban estaba siendo acusado, blasfemado, rechazado, el Señor estaba con él. De modo que su rostro no demostraba la angustia de ser tratado injustamente, ni demostraba amargura ni preocupación, demostraba paz, gozo. Eso queda demostrado más adelante, cuando ya están por matarle. Dice la palabra, capítulo 7, versículos 55 y 56, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hermanos, aquí vemos que el Señor estaba acompañando a su siervo y estaba fortaleciéndole. Aunque esto no le eximió a él de ser condenado, porque igual ellos lo condenan después, nos muestra que en los sufrimientos que este siervo experimentaba, Dios estaba con él, y eso era la fortaleza para soportarlo todo. Oh, qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso testimonio de este siervo de Dios. Ahora podemos reconocer ciertas verdades en este texto. Podemos reconocer, por lo menos, hay muchas, pero por lo menos tres verdades importantes. Primero, escucha atentamente, anótelo por ahí si quiere. Los siervos de Dios deben ser hombres llenos de sabiduría y con el poder de Dios en sus vidas. Esto se requiere de todos los hijos de Dios, pero mayormente de los que sirven, tanto de los diáconos como mayormente de los ministros de la palabra. Todo aquel que quiere servir a Dios, todo aquel que quiere cuidar de la iglesia del Señor, debe ser alguien lleno de sabiduría y del poder de Dios. No debe ser alguien que desconfía del poder de Dios. No debe ser alguien que confía en los argumentos o métodos humanos. Esa persona no será usada por Dios. Acordémonos de María y de Marta. Marta hacía muchas cosas y seguramente hacía muchas cosas para Dios. Siempre estaba preocupada de cocinar para el Señor. Siempre estaba preocupada de atender. Pero ¿quién fue usada poderosamente? Aquella que estuvo sentada a los pies del Señor. Y aunque ella no hizo muchas cosas, cuando hizo algo tan sencillo como derramar el perfume a los pies del Señor, fue usado poderosamente por Dios, porque más que preocuparse de hacer 1000 cosas para el Señor, ella estaba preocupada de estar con el Señor. De modo que las pocas cosas que hizo fueron más provechosas que si hubiera hecho miles de cosas sin estar apegadas a Dios.
Aquí no vemos mucho de Esteban. No vemos que él hizo grandes proezas, que plantó muchas iglesias. Pero tan sencillo como ponerse a la disposición de servir y proclamar el evangelio, y aún sufriendo el arresto injustamente, su testimonio fue usado poderosamente por Dios, tanto que aún en el 2021, su vida, su testimonio, nos sigue enseñando. En segundo lugar, vemos que aunque el enemigo procure estorbar y oponerse al Señor, podemos ver que el mensaje del evangelio es poderoso, que causa problemas en el enemigo, pero es imposible de detener. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahí intentaron callar la voz de Esteban, pero esos mismos que intentaron callar a Esteban no sabían que en el futuro el evangelio llegaría a sus lugares de origen. ¿Sabe qué? Nada puede detener la palabra. Hermanos amados, sigamos predicando la palabra. Prediquemos la palabra. La palabra no puede ser detenida. La palabra es poderosa, el evangelio es poder de Dios. Y en tercer lugar vemos esta preciosa verdad. Aunque el enemigo procure estorbar y oponerse, el Señor nunca dejará a sus siervos solos. Ahí estuvo acompañando a Esteban. Y el Señor promete acompañarnos a nosotros también. El Señor Jesucristo dijo en la gran comisión, Mateo 28, 18 al 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Oh, el Señor nos da una gran tarea, imposible de hacer por nosotros, pero Él promete acompañarnos, no dejarnos solos, que Él estará ahí acompañándonos cuando nosotros prediquemos este precioso y poderoso evangelio. Oh, mis estimados hermanos, hermanas, amigos y amigas presentes, quiero que reflexiones en lo que has escuchado hoy día, que reflexiones en el testimonio de Esteban y consideres tu propio testimonio. ¿Creemos en el poder del mensaje del evangelio, de modo que lo presentemos con valentía? ¿Estás siendo una luz o te estás escondiendo? ¿Crees que aquella verdad que tú crees es poderosa? Entonces no te avergüences del evangelio. No te escondas. No digas, ellos no me van a escuchar porque no les gusta. Déjame decirte que ni aún a ti te gustaba el evangelio. Es más, a nadie le gusta, porque el pecado hace que el hombre aborrezca a Dios. Pero el mensaje de Dios es poderoso y será utilizado por Dios para abrir los ojos y los oídos de los que no conocen. Reflexiona en la siguiente pregunta. ¿Se puede decir de ti que no se puede resistir a tu sabiduría y al poder con que comparten la palabra? Y quiero, si me lo permiten, con todo el amor de mi corazón, mis estimados hermanos diáconos que sirven en la iglesia, como también mis hermanos y hermanas que ayudan en los diferentes ministerios, tanto de niños como de jóvenes, ¿se puede decir de ti que eres una persona llena de la sabiduría y del poder de Dios? ¿Se puede decir de ti que eres una persona consagrada y entregada a Dios? Mis estimados hermanos siervos y siervas, ustedes son la carta de presentación de la iglesia. La gente que viene les ve a los diáconos, les ve a los que sirven como un ejemplo de cómo se debe vivir la fe. ¿Has considerado el grande privilegio que se te ha dado? ¿Has considerado que tú estás a la vista de otros para guiarles, para ser de testimonio? Y mis estimados hermanos y hermanas en general, ¿has considerado que como hijo o hija de Dios eres el mensaje de Dios viviente hacia el mundo? ¿Qué se puede decir de ti? ¿Está Cristo contigo? O más bien dicho, ¿estás con Cristo? ¿Estás caminando con Él? ¿Estás siendo usado poderosamente por Dios? Conoce las Escrituras de modo que estás lleno de sabiduría y no te dejas engañar por el pensamiento mundano.
Oh, hermanos queridos, nunca olvidemos, amados hermanos, que Dios prometió acompañarnos mientras estemos en este mundo. Y Él prometió acompañarnos cuando prediquemos el Evangelio. Ármate de valor y sé un testigo de Cristo al mundo, confiando y descansando en el poder de Cristo en ti. Démosle gracias al Señor por esta hermosa palabra. Inclinemos y oremos al Señor.